Hola amigos, mi nombre es Kaul. Actualización del caso de la desaparición de Ana María Knežević Henao. El pasado 29 de mayo comenzó la búsqueda del cuerpo de Ana María Knežević Henao. En este proceso se ha unido la Policía Nacional Española y el FBI. Se están peinando diferentes zonas, según las pistas que dejó David Knežević, exmarido de la víctima. Según fuentes que han tenido acceso al sumario, el pasado diciembre Ana María arribó a Madrid, donde reside una amiga de la niñez, y se mudó a un apartamento cuyo contrato de arrendamiento vencía en marzo. Por esta razón, el día anterior a la desaparición, ambas estuvieron buscando una nueva vivienda. La última comunicación confiable de la desaparecida fue el 2 de febrero a las 23:30 horas, informando a su amiga que no le había agradado. Era muy raro que no le contestara, ya que el 5 de febrero viajaban juntas a Barcelona para asistir a un evento, y Ana María estaba muy entusiasmada con ello. De hecho, incluso fue en vano a la estación de Atocha por si acaso ella hubiera perdido el móvil. En esas circunstancias, a las 13:00 horas del 3 de febrero, tanto esta amiga como otra que reside en Europa y que planeaba visitar a Ana María en su casa de Madrid, recibieron un mensaje idéntico por WhatsApp, la primera en español y la segunda en inglés, provenientes del teléfono de la desaparecida. En el mensaje les informaba que había conocido a una persona maravillosa y que se había ido con ella a una casa de campo ubicada a 2 horas de Madrid, pero que allí la señal era mala, por lo que ya se pondría en contacto con ellas cuando regresara. Según el informe policial incluido en el sumario, las imágenes muestran a un hombre que viste chaqueta negra con chaleco reflectante, casco de moto entreabierto y una bolsa de plástico en la mano izquierda. La hora registrada en la cinta es las 10:05 de la noche, pero las cámaras del portal donde vivía la mujer desaparecida tienen un desfase de 38 minutos, por lo que el hombre llegó a las 9:27 de esa noche. Esa imagen representa la primera pista significativa que la policía española tenía para investigar la desaparición de Ana María desde la noche del 2 de febrero. Un análisis inicial ya indicaba que, a pesar del casco de moto, las características fisonómicas del hombre coincidían en términos generales: altura, complexión, edad, color de piel, rasgos faciales, con las del marido de la desaparecida. Los investigadores también examinan la imagen del spray de pintura que aparece en la grabación de vídeo. Identifican la marca y el modelo específico del producto. Luego, contactan al proveedor de esa marca, quien les informa que se distribuye en 32 tiendas de la Comunidad de Madrid. Los policías llaman a las tiendas y preguntan si han vendido ese spray de color negro a algún hombre el día 2 de febrero o en los días previos. El dueño de una tienda en Coslada responde afirmativamente. Los agentes se dirigen al lugar y revisan las cámaras de seguridad. 3 minutos antes de las 12 del mediodía del 2 de febrero, la grabación muestra a un hombre comprando 2 rollos de cinta americana y un spray de pintura negra de la marca identificada. Poco después, el hombre paga con unos billetes arrugados que extrae del bolsillo y se coloca un gorro de lana. Tras revisar las imágenes, la policía concluye que el hombre es, sin lugar a dudas, David Knežević, el esposo de la mujer desaparecida. La compleja investigación policial, que cuenta con la colaboración del FBI, ya que tanto la víctima como el presunto asesino son ciudadanos estadounidenses, revelará que Knežević partió de Serbia el 30 de enero en un coche de alquiler, un Peugeot 308 azul, y tintó las lunas. Una vez en España, la noche del 1 de febrero, sustrajo las matrículas de un Ford Mondeo estacionado en Alcalá de Henares para instalarlas en su propio vehículo y así no dejar pistas. Los agentes recuperan otra grabación de una cámara de seguridad que muestra un vehículo del mismo modelo, marca y color, con los cristales tintados, pasando frente a la ferretería de Coslada en la mañana del 2 de febrero, justo unos minutos antes de que Knežević realizara la compra del spray y la cinta americana. Verifican los estacionamientos cercanos al apartamento donde ocurrió el secuestro de Ana María
y descubren que el coche alquilado por Knežević en Serbia estuvo en un aparcamiento de la calle Diego de León la noche del secuestro, entre las 23:16 y las 00:07. Los investigadores creen que, durante ese tiempo, atacó y se llevó a su esposa antes de hacerla desaparecer. El 5 de febrero, David Knežević regresó a su país y devolvió el coche de alquiler. Alegó que había tenido un accidente debido a que se quedó dormido al volante. Los investigadores interrogan al propietario de la empresa de alquiler de coches en Serbia y a una mujer en Colombia. Una amiga de Ana María desveló los audios del último día que habló con ella. En estos días, con la ayuda de especialistas y técnicos del FBI, están buscando el cadáver de Ana María Knežević Henao en varias áreas del noreste de Madrid y en las provincias de Guadalajara y Soria. La semana próxima, David Knežević, encarcelado en Estados Unidos, comparecerá ante un tribunal en Florida para la lectura de los cargos criminales en su contra. Hasta ahora, está acusado de secuestrar a su esposa.